partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. La última dictadura cívico-militar fue la última, pero de 6 dictaduras. Porque durante 53 años, entre 1930 y 1983, en Argentina hubo una alternancia muy significativa entre gobiernos democráticos y dictaduras. La dictadura argentina coexistió con otras tantas dictaduras a lo largo y a lo ancho del Cono Sur y de América Latina. No fue un caso aislado. Para poder pensar la dictadura, pero en términos regionales, para poder entender que, si bien es cierto que hay muchos estudios y muchos documentales que abordan lo sucedido entre el 76 y el 83 en Buenos Aires o en Córdoba, en Santa Fe, es mentira que no pasó nada. En Santa Fe pasó de todo, ¿sí? Y no solo en la ciudad de Santa Fe, sino también en otros lugares donde el discurso hegemónico sigue insistiendo en que no pasó nada. En un campo militar al norte de la ciudad de Santa Fe, cerca de Laguna Paiva, llamado Campo San Pedro, había habido enterramientos clandestinos, o sea que había militantes que estaban desaparecidos y que lo habían enterrado en ese campo. En el año 1985, comienzos de 1985, mes de febrero, marzo, estaba en ese momento acompañando lo que era el trabajo de la CONADEP desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y en ese momento fue cuando tomo contacto con lo del Campo San Pedro. Le piden al encargado del campo, que era Carlos Castellano, que busque pruebas, que encuentre algunos huesos, por lo menos para decir, bueno, para poder fundamentar la denuncia. Y bueno, este hombre hace eso, recuerda el lugar, va hacia una excavación, recupera algunos huesos que eran falanges de dedos, o sea, muy huesos pequeños. Y el presidente de la CONADEP, Adrover, me pide que yo vaya a Laguna Paiva a buscarlos. Ustedes han hecho, ya ha entrado en la historia de nuestro país. Constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro. Entonces esa denuncia se hace internamente a gente de la ex CONADEP, pero no trasciende. No. Después vienen las leyes de punto final y obediencia debida, que ahí se frenan las investigaciones, los juicios. Fue en el año 87, 86 una y 87 la otra. Y bueno, ahí se para todo, es como que el tema queda como olvidado. Te digo, en lo que yo esté a mi alcance y que yo tenga uso de razón y conocimiento, que pueda llegar a colaborarlo y hacer, siempre y cuando me tengan un poquito reservado ahí como para no meter la cabeza, porque yo sé que hay mucha gente que a mí se sabe, ¿entendés? Bueno. Y muchos me achacaron que yo sabía bien cómo era la cosa. No, yo no sé bien, yo vivía y me quedaba, y quedaste en el molde, vos no sabés cómo es la cosa. Nada más cuando fuimos con los abogados y todo a tocar un tema, se nos cierran las puertas, no es fácil. Entendés que se te empiezan a tirar para atrás los responsables, entonces ¿qué haces vos? ¿En estos pueblos no pasó nada? Bueno, nosotros si pensamos en Campo San Pedro tenemos mucho para discutir. Los pueblos fueron instancias necesarias dentro de la articulación represiva.
Y eso sigue siendo un secreto a voces, un secreto que circula por lo bajo y que en ocasiones sale a la luz, y es ahí donde la justicia, la historia y la memoria se pueden sentar a hacer su trabajo. En el año 2005-2006 nosotros decidimos retomar la investigación, ¿no es cierto? Que ya en un nuevo contexto político donde se habían derogado las leyes de impunidad, donde se apoyaba fuertemente desde el Estado a las causas de lesa humanidad. La denuncia fue hecha en el 2007 en base a las investigaciones de 2006. Carlos Castellano, que era el encargado civil del campo, nos había traído a este lugar en forma irregular, sin ningún permiso, porque estaba todavía como campo militar. Habíamos entrado, 3 compañeros que éramos de la Casa de Derechos Humanos, y nos llevó a ese lugar y con un GPS se indicó ese lugar en base al cual se hizo la denuncia. Después vino todo el trabajo digamos, a partir de la denuncia judicial del equipo de antropología forense, que lo encuentran en este lugar. En Santa Fe, cuando hablo de Santa Fe digo la ciudad de Santa Fe y el centro norte santafesino, hubo distintos centros clandestinos de detención que funcionaron en general en dependencias oficiales, podían ser comisarías, la Guardia de Infantería Reforzada y otros espacios. Esta red constituía lo que se conoce como el circuito represivo local. El circuito represivo en Santa Fe desbordó las fronteras de la ciudad e involucró otros espacios. Es dentro de esta trama más amplia donde podemos leer el rol que cumplió Campo San Pedro. Una pregunta que podemos hacernos es ¿quiénes fueron inhumados y quiénes fueron inhumadas en Campo San Pedro? Y es una pregunta que se está respondiendo. En ese sentido, si nos preguntamos eso y si nos preguntamos por el rol que cumplía Campo San Pedro dentro del circuito represivo, lo vemos como el eslabón final de la cadena. Bueno, esta es la fosa, ¿no? La fosa que encontraron el equipo de antropología forense en junio de 2010. Y acá encontraron los restos de 8 compañeros y compañeras, ¿no? Que estaban enterrados y cubiertos con cal. La cal ayudó a conservar el ADN de los cuerpos, eso nos explicó la gente del equipo de antropología forense. El trabajo que utilizó el equipo de antropología forense acá fue, por un lado, la identificación de rasgos, que le llaman, que son depresiones del terreno, como que las fosas en general dejan, con el tiempo, como que se hunden y dejan una depresión. Identificaban esas depresiones y ahí hacían excavaciones puntuales, ¿no? Con pala común y pala vizcachera, que le llaman. Y ahí van sacando distintas capas del terreno, y lo que ocurrió acá es cuando introducen la pala, a los 20 o 30 centímetros encuentran cal. Y después, un poco más abajo, ya encuentran los huesos. Eso fue, digamos, la forma en que se produce el hallazgo. El tema del avión, que estuvo el año pasado, 2021, con un equipo LIDAR, lo que hace es un escaneo del terreno para estudiar la topología, o sea, cómo son, digamos, la superficie, las ondulaciones, las depresiones, los montículos, todo eso estudia. Como si no hubiera vegetación, es como que lo ve si no hubiera vegetación. Tiene esa gran ventaja. Las identificaciones las hace el equipo de antropología forense a través de la técnica del ADN, ¿no? O sea, básicamente extrayendo de los huesos una pequeña muestra de la médula de los huesos, y a partir de ahí se coteja con una base de datos, ¿cierto?, que los familiares de las víctimas habían aportado, ¿no? O sea, ya se venía haciendo hace algunos años ese trabajo desde el EAF, y bueno, entonces de ese cotejo entre las muestras que se obtenían ahí y la base de datos, pueden empezar ya a identificar a quiénes eran los militantes, ¿no? La primera que identifican es María Esther Ravelo, que era ciega, la cieguita le decían, y después Gustavo Pon,
que era de Entre Ríos, pero que él había militado acá en Santa Fe y había sido subsecretario de Cultura acá de la municipalidad. Y después, bueno, otros son Oscar Winkelmann, Carlos Bozo y la esposa de Carlos Bozo, que era María Isabel Salinas. Fueron secuestrados en Rosario todos, porque era un grupo de militantes montoneros. En la época cuando se había puesto la represión muy fuerte acá en Santa Fe, se fueron a otros lugares para tratar de zafar, ¿no es cierto?, porque es más difícil identificar donde no los conocen. Este grupo había ido a Rosario y seguían militando allá en Rosario. Por eso, digamos, resultan cercanos, porque eran, salvo uno de ellos, que Miguel Ángel D'Andrea, el último que identificaron, que sí era de Rosario, el resto todos habían militado acá en Santa Fe. Los secuestros de los militantes que se hallaron se habían producido todos entre el mes de agosto y septiembre del año 77. Muchachos y chicas así muy cercanas, muy comprometidos, tenían mucha militancia barrial fundamentalmente. Después del hallazgo inmediatamente, que fue en junio del año 2010, se organiza desde los organismos de derechos humanos, el foro, incluso convocando a gente de otras provincias, se organiza una caravana al Campo San Pedro, ¿no? Una caravana que tenía como objetivo visualizar públicamente lo que había ocurrido en ese lugar. Todavía no estaban hechas las identificaciones, pero había certeza que se trataba de militantes desaparecidos. Bueno, la última caravana la hicimos en el año 2021, el año pasado, en diciembre, y que tiene que ver con el reclamo de lo que venimos haciendo siempre, ¿no? Es decir, un sitio de memoria, digamos, que nosotros queremos que sea, como decíamos, transformado en espacio de memoria, significa que sea un lugar que se pueda ser visitado. Hay muchos testimonios que dan cuenta de que acá se fusiló gente, ¿no? Que se trajeron vivos, hay varios, lo que pasa es que no hay sobrevivientes de acá. Los testimonios provienen de ex peones de campo, gente que fueron vecinos del lugar, y te dicen que vieron gente viva. Hay testimonios que están presentados en sede judicial, o sea, que están realizados bajo juramento, ¿no? O sea, de decir la verdad, o sea, todo eso, nadie va a inventar esas cosas, ¿no? Lo que se está buscando es que haya acá, y el EAS propuso, que haya una escuela de antropología forense, una escuela de campo. Eso permitiría una especie de búsqueda permanente, o sea, que ellos puedan hacer una planificación sobre el terreno y tengan gente todo el año trabajando acá. Eso es parte del proyecto de que haya un espacio de memoria, la escuela de campo de antropología forense, para que se permita también que continúe la búsqueda de desaparecidos. Cuando la justicia hace su trabajo, la labor de la historia y la labor de la memoria son más livianas. No es solamente un campo de enterramiento clandestino, sino que es un centro de exterminio. El Campo San Pedro fue un centro de exterminio de la dictadura. Nosotros venimos acá a recordar una vez más que en la Argentina la dictadura produjo un genocidio. Ellos fueron parte de los 30.000. Este campo fue uno de los tantos eslabones del terrorismo de Estado en nuestro país. Y aún nos faltan muchas compañeras y compañeros por hallar. Por eso decimos que para nosotros este campo es sagrado. Acá nunca más deben pisar las botas militares. A los que todavía quedan ocultos bajo la tierra de este campo, les decimos, compañeros y compañeras, estén donde estén, no los vamos a abandonar. Los vamos a recuperar a todos y a todas. Ese es nuestro compromiso de por vida. Mis cicatrices, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos. Memoria.
Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta.